reporte más aquí desde los estudios de El Planeta WCEA Bass TV. Estamos con el Sheriff Tompkins del condado de Suffolk y este es un programa especial donde el Sheriff nos está visitando para contarnos más de su labor. Sin embargo, sé que ustedes quieren conocer más del Sheriff, lo han visto en eventos. El Sheriff asiste a muchos de los eventos latinos de nuestra comunidad y siempre está mezclándose con nosotros, con nuestra comunidad, está pues presente y por eso queremos conocerlo más. I know our viewers want to know more about you. Tell us something like we don't know about you. For example, I know you used to work with TV. Tell us more about that. So let me first. I came to Boston a long time ago to go to college. I went to Boston College, and while I was there, I was a communications major. After I graduated from school, I had a passion for cameras. And I started working as an intern with several television production companies, which then led up to me actually producing a lot of television programs. So TV, I have a great passion for TV, and that's what I did for a long time until I went to work for the Sheriff's Department, and I'll tell you how that happened in a second. Perfecto, entonces vemos que el Sheriff está muy enseñado a salir en la televisión y también estar detrás de cámaras, pues él estudió en Boston College cuando vino a Boston hace algún tiempo atrás y pues tuvo varias pasantías, estudió comunicaciones y tuvo pasantías con televisión, estuvo envuelto en lo que es producción de televisión, TV production, y le encantan las cámaras. Well, not only do I love cameras, I love the process of taking nothing and making something out of it. That's the fascinating part of television for me. That's the fascinating part of the media, whether it's print, radio, or TV, where you actually get to take a message and get that to the masses. And so I really enjoyed that, and I actually think my communications background serves me well in the position that I'm in now. It's almost like being a cheerleader for the department because I have to talk to a lot of different agencies and individuals about what we do. Entonces el Sheriff ahora tiene que hablar con muchas personas de diferentes departamentos, tiene que hablar también con los medios como lo está haciendo con nosotros y por eso su background en comunicaciones le sirve mucho. Ahora, Sheriff, cuéntenos un poco de su vida personal. ¿Tiene familia? ¿Dónde vive? ¿Cuáles son sus actividades favoritas en Boston? Let us know a little bit more about your life here in Boston. Where do you live? Do you have family? What do you like to do in Boston? I live in Hyde Park for the last 12 years. I've got two teenage kids. Two teenage kids, and that can be, they're 13 and 15 years old. I'm married. I've been married for 15 years, and I enjoy the city. I didn't expect to stay here when I came from New York City, but the city just welcomed me, and I felt very comfortable here, and I decided to stay, but I'm close enough to home if I have to get back. Perfecto. El Sheriff nos cuenta que vive en Hyde Park, tiene 2 hijos adolescentes, ha estado casado por 15 años y disfruta mucho Boston. Él no pensó que se iba a quedar en esta ciudad cuando vino para acá desde Nueva York. Sin embargo, lo que le gusta de Boston también es que está muy cerca de Nueva York y puede visitar cuando él quiera. Ahora vamos a volver a un tópico importantísimo que el Sheriff mencionó y es la alta población de color en las cárceles que están bajo el cuidado, bajo la dirección del Sheriff del condado de Suffolk. ¿Qué piensa usted de que hayan tantas personas de color en las cárceles? What do you think about the high number of people of color, Latinos, currently that are in the system, in the correction system? I think there are 3 things that lead straight to, I would say, the path to hard times. Not necessarily going to jail, but that happens a lot. And those 3 things are poverty, fractured house homes where you don't have mom and pop together often, and a poor school education. And so poverty, fractured homes, and poor education leads to trouble. Wow, ya lo escucharon. Son 3 factores que en la experiencia del Sheriff pueden, o más bien llevan a problemas cuando se combinan. La falta de educación, hogares disfuncionales y la pobreza. Son factores que, en la opinión del Sheriff, hacen que mucha gente de nuestra comunidad termine en las cárceles, termine metiéndose en problemas. Now, Sheriff, do you have any public outreach programs for the communities of Suffolk County? Yeah, in fact, we have several. I'll tell you about one that we're working with inside, and then I'll tell you about one that we're doing for kids and one for seniors. The program that we work with inside is called the Common Ground Institute. What we do is we offer our inmate population instruction in vocations that will allow them to become employed once they leave. Muy bien, tenemos un programa en el que a las personas que están detenidas se les enseña algunas actividades vocacionales para que ellos puedan utilizarlas cuando ellos dejen la cárcel. Estábamos hablando con el Sheriff de los programas de outreach
para el público que él tiene o que él ha puesto en marcha, tanto internos como externos. Y ese fue uno de los programas internos. We have the adult literacy that leads to the GED, and so we push that hard. We do in the Common Ground Institute carpentry, landscaping, urban farming, painting, printing. Because what we want to do is a lot of times when you come out of jail, you can't get a job. But if you know how to cook or clean or build, you're employable. And so when you talk about external, that helps reduce recidivism. Because if you can get a job, you can take care of yourself and your families, and you don't recidivate. Muy bien, el programa interno del que estábamos hablando, de las instrucciones para profesiones como cocinar, construir, carpintería, es un programa que a la vez ayuda a lo que serían programas externos, porque la persona cuando sale de prisión y muchas veces no puede ser empleado en algunos trabajos, puede de todas maneras aplicar para cocinar o para hacer algún trabajo que es una actividad vocacional, y de esa manera está empleado, está haciendo algo y no vuelve a la cárcel. So we have two programs for kids. One where we send officers into the schools to talk to kids so that kids can have an interaction with an adult in a uniform when they're not in trouble. Plus, it's on their home turf. It's in their schools. And then we also have a program where we bring kids into the jail and we actually put them in the jumpsuit that inmates wear, and we tour them through the facility so they can see what it feels like to be an inmate. Because what we're trying to do is demystify this whole thing about it's okay to go to jail. It's not okay to go to jail. So one program, we go to the schools to talk to kids, and then the other program, we bring kids into the jail so that they can see that this is not a good place to be. Perfecto. Para los programas externos hay dos programas importantísimos. Uno para los niños y jóvenes. Los policías del condado de Suffolk van a las escuelas, hablan con nuestros muchachos, con nuestros jóvenes, les enseñan qué es lo que hacen, hay mejor comunicación para que conozcan mejor a la policía. Y hay otro programa interesantísimo, el que el sheriff nos cuenta, que llevan a los jóvenes a la cárcel para que vean lo que es la vida en prisión. Los visten con aquellos jumpsuits, esos trajes naranjas que ustedes ven en los reos, y se dan cuenta de esa manera que ir a la cárcel no es lo mismo que en las películas. It's not like in the movies, it's a serious thing. Es algo serio que no es como muchas veces se ve en las películas y que termina la gente creyendo, oh, it's cool to go to jail, or it doesn't matter too much to go to jail. Right. Sheriff, it matters a lot, and it's a very bad place to be. It matters a lot, but it's not a scared straight program. Like, remember years ago they had a scared straight program. We're not trying to scare kids, we're trying to educate kids. So we want them to see that when you lose your liberties, right, when somebody else tells you how to live your life, that's a bad thing. We also want them to know that when you fall into the criminal justice system, it's very, very hard to get out. Muy bien, el programa no trata de asustar a los jóvenes, sino de educarlos, simplemente con observar lo que está a su alrededor para que vean lo complicado que puede ser salir del sistema criminal una vez que se han metido en un problema y están adentro. Es mejor prevenir, como todos lo sabemos, es mejor prevenir, hacer las cosas bien, la educación primero y no meterse en problemas, algo que es un consejo que con estas palabras el sheriff es un poco obvio, pero que nunca está de más recordarlo. Now, Sheriff, let's talk about elections. Vamos a hablar de las elecciones. There are elections coming in September and November, elecciones que vienen en septiembre y noviembre. Díganos, ¿por qué piensa usted que en estas elecciones la gente debería votar por usted para que continúe siendo el sheriff del condado de Suffolk? Please tell us, Sheriff, why you should continue being the sheriff of Suffolk County in the next elections, September, November. People will have the opportunity to vote for a sheriff. Why you would say to our viewers that you would like to continue being the sheriff of Suffolk County? First, because I'm a nice guy. No, but seriously, because I've done the job for the last 14 years as a law enforcement official. So I understand the job of being inside the correction system and what it takes. This is a job where you really need experience, but you also need to be a good manager. For most of my adult career, I've managed in different areas, either in media, healthcare, and now in the corrections industry. I think that's very important. You can't just have someone come in from the outside that does not know how to manage a correction facility and think they're going to do a good job. I know how to do that. Destaca como una de sus fortalezas la capacidad de gerenciar, de manejar dentro del sistema de correccionales. Él tiene esa experiencia y él piensa que una persona que viene de afuera sin esa experiencia como manager, como gerente,
no podría hacer un trabajo como el que se necesita que se haga dentro de los centros correccionales de Suffolk County. As I mentioned, 65% of my population, my inmate population, is black or brown. I understand some of their trials and tribulations. I grew up in Harlem, New York City. I grew up in a single-parent household, fractured household. My mother battled with alcohol dependency. I could very well be upstairs, but I'm downstairs. And I'm not a big believer in coincidence. I believe I'm there for a reason. This is not to say that a gentleman or a lady from another race couldn't do what I do, but I've walked in those shoes, not to the point of incarceration, but I understand those trials. And so I think I bring a different resonance to what it takes to stay out of jail. Muy bien, el sheriff destaca también que no solo en su experiencia laboral, sino también en su experiencia personal, él le permite entender mejor su background, le permite entender mejor lo que está pasando dentro del sistema. Él nos cuenta que él creció en Harlem, de una familia disfuncional, su mamá tuvo problemas con el alcohol, entonces él, sin llegar a extremos como ir a la cárcel, por supuesto, conoce la problemática de lo que es crecer en un entorno así y puede entender, a pesar de que él está mirando desde arriba y administrando, también puede ponerse en los zapatos de las otras personas y entender mejor lo que está pasando por la cabeza de algunas personas que están ahorita en el sistema de correccionales aquí en el condado de Suffolk. Something else you would like to add, Sheriff? Like probably any advice for our viewers before closing? ¿Algún consejo para nuestros televidentes antes de cerrar esta entrevista? Well, there's two things. One, the advice is this, that families and family members need to watch out for one another. I believe that we are our brothers and sisters' keepers. And if we don't watch out for each other, then we're in trouble. The hallmark of any vibrant community is how we take care of the most compromised, whether that's people that have been incarcerated, immigrants, kids, seniors. So I think that is the thing that we need to really look out for one another. Cuidemos los unos a los otros, en especial a las personas que más lo necesitan, sean nuestros abuelitos o nuestros niños, personas que han llegado acá, que son inmigrantes nuevos, todo el que lo necesite. Nos cuidemos en general, pero en especial que cuidemos más a aquellos que lo necesitan, los jóvenes, adolescentes, que están más vulnerables o son más susceptibles a tal vez meterse en problemas. Hay que cuidarlos. Cuidémonos los unos a otros, el mensaje que nos da el sheriff, y va a agregar algo más para terminar esta entrevista. And if you don't mind, I'd like to address your audience on this last point. My name is Stephen Tompkins. I am the Suffolk County Sheriff. I am on the ballot September 9th. I humbly ask for your vote on September 9th, and then again on November 4th. I really enjoy the job that I do. I know how to do the job of Sheriff of Suffolk County, and I'm asking you for your vote so that I can continue to do that job. Thank you very much for being here at El Planeta Más TV. Esto fue Reporte Más. Nos despedimos y nos veremos muy pronto con otro reporte más desde los estudios de El Planeta. Es difícil pronunciarlo en inglés o en español, ¿verdad? WCEA. Ese es el nombre de Más TV El Planeta. Gracias.